buenos días y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a tratar el tema de estrategias de comprensión lectora, enfocado en la lectura terapéutica en tiempos de pandemia. Como objetivos tenemos tres muy importantes. El primero, reconocer y distinguir las diferentes estrategias de comprensión lectora. Como segundo objetivo tenemos manejar de manera adecuada las estrategias de comprensión lectora. Y por último, evaluar el conocimiento adquirido durante la presentación. Primero, comenzaremos definiendo lo que son las estrategias de comprensión lectora. Las estrategias son acciones que son realizadas activamente por el lector antes, durante y después de la lectura. Estas acciones le permitirán construir el sentido al texto, ampliar sus competencias y ser más eficiente. La importancia de las estrategias de comprensión lectora. ¿Por qué es importante adquirir estas estrategias? Según varios autores, existen 6 razones, las cuales les presentaremos a continuación. Es necesario para el desarrollo de la educación. La primera razón es que las estrategias permiten a los estudiantes elaborar, organizar y evaluar la información textual. Como segunda razón tenemos que desarrollan múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación y aprendizaje. Y como tercera razón tenemos que son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible. Fomentan el pensamiento crítico. Como cuarta razón tenemos que reflejan la metacognición y la motivación, porque los lectores desarrollan conocimientos estratégicos. Otra de las razones es que las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas directamente por los profesores. Y por último, la lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares. A continuación vamos a hablar acerca de la comprensión lectora. Tenemos que las estrategias de comprensión lectora, además de comprender acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de decodificación y acceso al significado de las palabras, integran también estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los estudiantes una mayor conciencia y control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen. Se conocen varias estrategias de comprensión lectora, pero a continuación se describirán algunas de ellas para que puedan ser usadas de mejor forma en momentos de pandemia y el funcionamiento de estas. La primera es, vuelve a leer el texto. Normalmente, al leer un texto por primera vez, nos quedaremos con la idea principal. Si luego queremos profundizar, volver a leerlo es una de las mejores opciones, ya que cuando sabemos de qué se trata, los detalles que de un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda lectura. Usa tu conocimiento previo. La información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida puede resultarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. De igual modo, cuando vayamos a leer un texto, estos conocimientos previos son de suma importancia, pues pueden facilitar la comprensión del mismo. Lee entre líneas. Usa las pistas del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado, debemos fijarnos en las partes del texto que la rodean. Este método consiste en la comprensión de una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en contexto con el resto del texto. Debemos ser capaces de leer entre líneas. Al final todo se basa en emplear la lógica. Piensa en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta, puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz
en lugar de leyendo para uno mismo. Si leemos algo y resulta que no lo hemos comprendido por completo, repetirlo en voz alta es una idea a tener en cuenta. Haz un resumen. Cuando terminamos de leer, puede que alguno de los detalles no hayan quedado del todo claros. En este caso, reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas, los resultados, pueden servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos argumentales que no quedaron completamente claros durante la primera lectura. Ubica las palabras claves. Afrontar un texto no es una tarea fácil. Ponerse a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman parte del relato narrativo sería un error. Normalmente, los escritores colocan palabras claves, palabras que se repiten a lo largo del texto y que ayudan al lector a prestar mayor atención de manera inconsciente en eso que el autor quiere remarcar. Haz predicciones. Algo que siempre está en nuestra mente es la expectativa. Expectativa ante cualquier cosa. Hacer predicciones de cómo terminará el texto nos ayudará a involucrarnos en el mismo. Visualiza. Una idea que verdaderamente puede ayudarnos a la hora de comprender un texto es crear nuestras propias imágenes mentales de eso que estamos leyendo. Organizadores de texto. A la hora de estudiar o comprender un texto de mayor extensión, los organizadores de texto pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Puede que los conozcamos como mapas conceptuales, algo muy parecido a un resumen del texto, pero más ordenado. En estos mapas tomaríamos los datos más relevantes, los cuales uniríamos mediante conexiones con sus respectivos conceptos. Si existe alguna relación entre un concepto y otro, resulta muy positivo hacer una conexión entre ellos o una jerarquía que ayuda a ver de una manera gráfica cómo uno afecta al otro y viceversa. Y por último, tenemos evalúa lo aprendido. Una vez que ya hayamos leído el texto en cuestión, verificar si lo hemos entendido todo o si por el contrario existen partes que nos hayan costado más. Es muy importante para lograr una total comprensión del texto. Si existe algo que no haya quedado del todo claro y somos conscientes de ello desde un principio, es mucho mejor percatarse de ello a tiempo para poder corregirlo. ¿Ha quedado todo claro? Esperamos que hayan podido comprender a profundidad las estrategias de comprensión lectora. Muchas gracias por la atención y gracias por participar y asistir a la clase de hoy.